Ya, a ver, una recomendación, por favor, ¿ya? Chicos, ¿cómo se llama? La plataforma Teams tiene un audio muy sensible, muy, pero muy sensible. Te aseguro que puedes escuchar hasta de lo que respiras. Entonces, sugiero que por favor, por el momento, lo mantengan apagado, ¿sí? Su audio, para que escuchen la clase y que no hayan interrupciones, como por ejemplo, estoy escuchando una interrupción aquí y que obviamente nos va a interrumpir. Entonces, en el momento que ustedes yo les pida participar, recién pueden prender su audio, por favor, ¿ya? Y bueno, simplemente cuando terminen de hacerlo, lo vuelven a apagar, lo repito, para que no hayan estas interrupciones y nos interrumpan la clase. ¿Listo, jovencitos? Bien. Listo, chicos. A ver, por favor, ¿me confirmas la presentación de la pantalla y la grabación? Sí, profesor. Muy bien. Sí, profesor. Sí, profesor. Gracias a todos ustedes, chicos. Entonces, con todos ustedes, muy buenas tardes. Bienvenidos al aula virtual de Historia. Soy el docente Víctor Rodríguez Tejada, profesor principal de la Academia Bryce, en la mejor academia y la Academia de los Primeros Puestos. 18 años de éxito, jovencitos. Vamos a ver. Vamos a tratar entonces, jovencitos, el día de hoy el tema de poblamiento americano. ¿Cuáles son las versiones que se han desarrollado hasta el día de hoy que tratan de demostrar, ¿sí?, cómo o en qué ruta se dio pues, el poblamiento americano? Muy bien, vamos a hacer lo siguiente, jovencitos. Las rutas, jovencitos, vamos a clasificarlo en dos grupos, nada más. ¿Ya? Dos grupos. ¿Cuáles son? Autoctonistas e inmigracionistas. Nada más. Autoctonistas e inmigracionistas. Vamos a hacerlo de esta manera, jovencitos. Si los autoctonistas, ¿qué nos proponen los autoctonistas? Que el hombre americano, el hombre es propio de América. ¿Ya? Que el hombre, repito, es propio de América. Y como es propio de América, de aquí, ¿no? De aquí, de América, surge el hombre y empieza a poblar el resto del mundo. ¿Qué poblaría? Europa, Asia, África. Muy bien. Pero ¿qué pasa, jovencitos? Hay otra versión. Si el autoctonista te dice que el origen del hombre es americano, oiga, ¿qué dirán las inmigracionistas? A ver, chicos, su participación, por favor. Su participación, por favor. Ahora sí, participen, chicos. De Asia, Oceánica y Australia. ¿Podrían venir del continente asiático? A ver, vamos a hacerlo sencillo, nada más que sencillo, ¿sí? Porque si ves ahí las flechitas, por ejemplo, te das a dar cuenta, pues, que no solamente es asiática, sino también hay otras más. ¿Ya? Entonces, vamos a decir lo siguiente. Cuando es inmigracionista, ¿qué vamos a decir? Que viene de afuera. Bien, recuérdate eso, ¿no? Que el hombre viene de afuera. ¿Ya? Y va a poblar entonces América. Muy bien. Nada más, chicos. Eso es lo sencillo, lo básico. ¿Cuáles son las principales teorías inmigracionistas? Son tres: la asiática, la oceánica y la australiana. Asiática, oceánica y australiana. ¿Listo? Muy bien. Ojo, quiero tu participación, muchachos, ¿ya? Quiero tu participación, es importante que tú participes. Y porque, bueno, la clase no solamente es mía, sino también es de ustedes. Si yo solamente me dedicaría, pues, a hablar, prácticamente sería como un lorito, ¿no? Estaría hablando y hablando y hablando, y sería de repente muy monótono. Me gusta que participen, que pongan sus ideas, que conversen, ¿no? Nos vamos a reír, nos vamos a divertir con nosotros, ¿ya? Muy bien, va a ser eso sí, más bien vas a disculpar a mis gansos que a veces les gusta graznar y molestarme en las clases. Muy bien, chicos, vamos a ver. Empezamos con la primera teoría, la teoría autoctonista. Oiga, ¿qué decía la autoría autoctonista? ¿Cuál es el origen del hombre? El hombre venía de América. El hombre proviene. Correcto, el hombre nació, el hombre se originó de América. Estamos en América. ¿Cómo podríamos decir? El hombre vino de América. El hombre es originario de América, ¿ya? Muy bien. ¿Quién es su propulsor? ¿Quién fue su defensor? Fue un argentino. Florentino Mellino. ¿Correcto? Muy bien, Florentino Mellino. Muy bien. Ahora, él dijo lo siguiente, ¿no? América es cuna de la humanidad. Cuna de la humanidad. El hombre es originario de América. Pero ojo, vamos a decir lo siguiente, teoría monorracial. Profesor, ¿qué es una teoría monorracial? Monorracial. ¿Qué significa? América.
¿Es cuna de la humanidad? No, 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 no. Estamos preguntando sobre teoría monorracial. ¿Qué significa Una raza. monorracial? Una raza. Ah, ya, Es correcto. arroz. Listo. Entonces, el hombre americano, ¿sí? Una sola raza, empezó pues a desarrollarse aquí en Argentina, en las pampas argentinas, y empezó prácticamente a migrar hacia otros continentes, o sea, en este caso Europa, Asia, África. Muy bien. Pero ojo, y una cosa más que debemos tomar en cuenta. ¿Cuál? Que lo que dijo el señor Florentino Amellino, ¿sí? No es el primero, o sea, no fue el primero, jovencitos, en afirmarlo. Hubo otra persona, jovencitos, en la época del virreinato que dijo esto, y lo vamos a considerar como el antecedente. ¿Antecedente de quién es? Antonio León Pinelo. Recuerda, Antonio León Pinelo, que escribió una ahorita, El paraíso en el nuevo mundo. El paraíso en el nuevo mundo. Ojo, ¿qué dijo entonces? Que el hombre americano había pues nacido ¿dónde? Había nacido en la selva. ¿Ya? Eso es lo que propuso Antonio León Pinelo. Bueno, para poder simplemente reforzar, Florentino Amellino dijo pues que el hombre es originario de América. Ahora, ¿qué es lo que pasó, Juancitos? En las pampas argentinas va a encontrar restos óseos, ¿ya? Restos óseos. Y entonces él más o menos hizo un estudio estratigráfico. ¿Qué es un estudio estratigráfico? Resulta que la Tierra tiene capas y de acuerdo a esas capas podemos establecer una antigüedad. Entonces, él dijo, estos huesitos pertenecen a la era terciaria y le vamos a dar un nombre. ¿Cómo le vamos a llamar? Homo pampeanus, el hombre de la pampa. Homo pampeanus, el hombre de la pampa. Muy bien, oiga, aparentemente la situación podría ser muy bonita, pero ¿qué resulta? Resulta que va a recibir una crítica. La crítica la hace Alex Sarlica. ¿Quién es Alex Sarlica? El tipo que propuso la teoría inmigracionista asiática. Muy bien. ¿Qué dijo Alex Sarlica? Muy bien, se fue al lugar, ¿ya? Se fue al lugar donde Florentino Amellino, pues, aparentemente encontró estos restos y los llevó al laboratorio. Aparte, hizo una investigación estratigráfica y saca varias conclusiones. La primera situación, que el lugar donde Florentino Amellino había encontrado sus huesitos no eran de la era terciaria, eran de la era cuaternaria, número uno. Número dos, los huesitos, ¿no? Los hizo analizar, obviamente, por antropólogos y determinaron, pues, que no eran de seres que pertenecieran a la raza humana, sino de monos platirrinos. ¿Qué quiere decir monos platirrinos? Monos que tenían la nariz totalmente achatada. Nariz totalmente achatada. Oiga, entonces, si Alex Sarlica estaba demostrando mediante la ciencia que los fundamentos de Florentino Amellino no eran pues los correctos, entonces vamos a sacar una conclusión. Listo, ¿qué pasó con la teoría autoctonista cuando le hace la crítica a Alex Sarlica? ¿Cómo quedó? Dígame, jovencitos. Descartada. Desvalidada. Sí, correcto, descartada, correcto, descartada como tu tóxico, ¿no? O como tu tóxica. ¿Que no? Que no tengo. Muy bien, chicos, no te exasperes, no te exasperes. Ya, muy bien, entonces, si no podemos explicar el origen de la teoría, perdón, si no podemos explicar el origen del hombre americano a través de una teoría autoctonista, entonces, ¿qué queda? Inmigracionista. Ya. Vamos entonces a tomar en cuenta qué cosa para poder explicar el origen del hombre americano. Vamos a explicar a través de las teorías inmigracionistas. ¿Eh? Y cuando hablamos de inmigracionismo en general, ¿qué te quiere decir la teoría inmigracionista? Que el origen del hombre americano, ¿cuál sería? Es el exterior. Que viene de afuera, que viene de afuera, ¿verdad? Listo, y recuerda que hay tres teorías. ¿Cuáles son? Dime. Asiática, australiana y oceánica. Caramba, muy bien. Asiática, oceánica y australiana, que son probablemente las más requeridas o las más famosas. Hay otras más, conocidos, hay otras más, pero bueno, eso los vamos a dejar para después, ¿ya? Vamos a tomar en cuenta simplemente las más importantes. Ojo, a ver, vamos a ver lo siguiente. En el caso de la teoría inmigracionista asiática, vamos a tener a quién? Al señor, noruego norteamericano Alex Sarlica. Bien, recuerda, Alex Sarlica.
Listo, ya lo conoces, hace un momento lo presenté porque Alex Árlica fue el que prácticamente descartó la teoría autoctonista. Bien, veamos, ¿qué es lo que nos propone Alex Árlica? Nos dice que el hombre americano tiene un origen asiático, ¿sí? Origen asiático. Entonces nos presenta una teoría monorracial. Monorracial. ¿Qué es monorracial, jovencitos? Una raza. Una Ajá, sola raza. una sola raza. raza. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, vamos a, bueno, en este caso Alex Árlica es un poquito más específico y recuerda que el Asia es enorme, es grande, es muy grande. Y entonces Alex Árlica nos pone en específico, ¿no? ¿De dónde llegaron exactamente pues los primeros pobladores? Entonces él nos lanza la teoría del poblador asiático paleomongoloide. ¿Ya? Poblador asiático paleomongoloide. Muy bien. Ahora tenemos que presentar sus pruebas, ¿no? ¿Qué pruebas nos presenta? Oiga, pero vamos a hacer un pequeño detalle también. Al igual que la teoría autoctonista que tiene un antecedente, la teoría asiática también tiene otro antecedente. En este caso vamos a recordar al padre Joseph de Acosta, o José de Acosta, bien, un padre que en la época pues del virreinato, el tipo se dio el trabajo de llegar hasta Alaska, ¿ya? De llegar hasta Alaska, caramba, ¿y qué es lo que hizo en Alaska? Bueno, se dio cuenta prácticamente, jovencitos, que en la parte de Alaska, a ver, vamos a ver por acá, jovencitos, vamos a ver este mapita. ¿Qué pasa? Había una cercanía. Ojo, José de Acosta dijo, muy bien, ¿saben qué? Sí, él planteó su hipótesis, no es una teoría todavía, planteó la hipótesis, ¿no? De que el hombre asiático había cruzado el estrecho de Bering y así de esa manera había podido llegar hacia América. ¿Listos? Listo. Vamos a regresar entonces aquí. Ya está. Bien, entonces no te olvides, jovencitos, José de Acosta fue el primer personaje que va a plantear la teoría, ¿sí? En este caso de la procedencia asiática. Ya está. Y otra cosa más nos dice Alex Árlica, que este hombre llegó aproximadamente hace entre unos 12 a 10.000 años, ¿no? En la época de la glaciación Wisconsin. ¿Muy bien? Listo. Entonces, si nosotros lo relacionamos con historia universal, estaríamos hablando prácticamente de la época final del Paleolítico Superior. Ojo, esta es la propuesta, pero tenemos que justamente presentar las pruebas. ¿Qué tipo de pruebas nos presenta? Nos presenta las pruebas, primero las pruebas geográficas, ¿ya? Pruebas geográficas. Listo, jovencitos, esto es una imagen desde el satélite y vas a ver prácticamente los dos extremos en época de primavera, ¿ya? Esto es en época de primavera, jovencitos. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir, jovencitos? Que en este estrecho de Bering, jovencitos, es prácticamente muy cercano. Dice, en época de invierno, llega a tener 70 kilómetros. En época de primavera, perdón, es al revés. En época de primavera es 90 kilómetros y en época de invierno es 70 kilómetros de distancia. ¿Alguna vez has ido, por ejemplo, a Chapi desde Arequipa, caminando? Sí. ¿Alguien ha ido? ¿Ya? Pero desde Arequipa, no de Siete Toldos, no, desde Arequipa mismo. No. No, yo Ya. me muero. Sí. Ya no. ¿A usted cuánto le ha durado el viaje? A pie. A ver, lo más cercano, yo sí, más o menos, bueno, no he ido directamente desde el centro de Arequipa, pero sí partí de Mollevaya, ¿no? Salí como a las 7 de la noche, ya, me costó mucho trabajo, sobre todo los primeros cerros que son empinados y son de pura piedra. Esa es una matadera de piernas, ¿ah? Eso sí, matadera de piernas. ¿Quieres bajar de peso? Ve a Chapi, pero a pie, ¿ya? Muy bien, te digo lo siguiente. De Arequipa, desde el mismo centro de Arequipa hasta Chapi, son 72 kilómetros. Yo te digo, salí yo de Mollevaya a las 7 y llegué como a Chapi como a las 4 de la mañana. Llegué. Bien, caminando toda la noche. Oiga, entonces, prácticamente aquí vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Oiga, mira, si tan solamente en invierno es 70 kilómetros de distancia y en primavera son 90 kilómetros, oiga, fácil, ya está bien, lo han hecho de repente en 2 días, ¿ya? Pero ¿hace cuánto tiempo lo han hecho? Que hay una cercanía, recuerda. ¿Sí? Una prueba geográfica, entonces, repito, es la cercanía, ¿sí? La cercanía que hay, jovencitos, ¿sí? Entre lo que es la península de Kamchatka. A ver, vamos a marcarlo mejor, ¿ya? Vamos a marcarlo. Listo. Esta es la península de Kamchatka. Vamos a poner acá una flechita. ¿Listo? Y acá, ¿qué tenemos? ¿Cómo se llama ese territorio? ¿Ah? Ese territorio, ¿cómo se llama? Se conoce como Alaska. ¿Ya?
Alaska. Ah, listo. Prueba geográfica. Cercanía entre los dos continentes. ¿Qué hay en el medio? ¿Qué es lo que está en el medio, jovencitos? ¿Qué es lo que está en el medio? ¿Cómo se llama? El estrecho de... El estrecho de Bering. El estrecho de Bering. Perfecto, muy bien. Listo. A eso le vamos a agregar, jovencitos, sí, otra situación más, ¿ya? A ver, un ratito, por favor, permíteme un minutito, por favor. Ya, a ver. Les iba diciendo, chicos, ahora, ya pasamos de la prueba geográfica, ahora vamos a pasar a la prueba climática. Bien, hace un momento mencionamos, ¿qué cosa? Una glaciación. Los que estuvieron presentes en la clase pasada, creo que estuvimos hablando justamente de lo de la glaciación. Bien, recuerda que en el Pleistoceno, ¿cuántas glaciaciones se desarrollaron? A ver, los chicos que estuvieron en aquella vez en la clase. Oli. ¿Cuántas glaciaciones hubieron en el Pleistoceno? 4. 4 glaciaciones, perfecto, muy bien. 4 glaciaciones. ¿Listo? Ok, ¿cómo se llamó la última glaciación? Wisconsin. La glaciación de Wisconsin. El Wurm, recuerda que es el nombre de Europa. Es la glaciación en Europa. La misma glaciación Wurm, en el caso de América, es Wisconsin. ¿Ya? ¿Y qué pasó, jovencitos, con la última glaciación? La Tierra, gran parte de la Tierra se cubrió prácticamente de nieve, de glacial. ¿Qué pasó con el mar? ¿Qué pasó con el mar, jovencitos? ¿Retrocedió? ¿Aumentó el nivel? ¿Sí? No, bajó el nivel. Porque mira, si la Tierra se llena de glaciares, recuerda que el glaciar es prácticamente agua congelada. ¿De dónde va a salir tanta agua? De los glaciares. Perdón, ¿de dónde sale el agua? ¿De dónde sale el agua para que se formen esos glaciares? ¿El océano? Del mar. Del mar. Del mar. El mar, recuerda que hay un proceso del agua, ¿verdad? Bien, entonces esa agua se evaporó, ¿ya? ¿Listo? Y se fue juntando en la Tierra. ¿Durante cuánto? La última glaciación dice más o menos duró unos 70.000 años. 70.000 años que prácticamente la Tierra estuvo concentrando, ¿qué cosa? Hielo. ¿Ya? Entonces, eso hizo que el nivel del mar bajara prácticamente ¿cuánto? 120 metros a nivel mundial. Y creo que te acuerdas cuando te expliqué. Si hace unos 20.000 o 30.000 años quisiéramos de repente ir a la playa, Mollendo o a Camaná, prácticamente de lo que usualmente es el viaje el día de hoy. En carro, ¿cuántos a Mollendo? Son 2 horas. A Camaná son 3 horas. Te aseguro que tendríamos que viajar 1 hora más. Ojo, porque no estamos hablando de 100 metros de distancia. No, si estamos hablando de 100 metros de profundidad. 100 metros. Ah, entonces quiere decir que la costa era pues mucho más amplia, mucho más ancha. Ahora, ¿qué va a pasar en el estrecho de Bering con esta glaciación? ¿Ya? Ojo, ese fenómeno con estos, cuando el mar se retrae 120 metros, tiene un nombre. Creo que ya les había dicho el nombre la clase pasada. ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas el nombre? ¿Te acuerdas el nombre? ¿Cómo se le llama? ¿Sí? 5, 4, 3, 2, 1. Dime, se llama Eustasia glacial. Recuerda, ¿cómo se llama? Eustasia glacial. Eustasia glacial. Eustasia glacial. ¿Correcto? Listo. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó, jovencitos? Como se va a reducir, mejor dicho, el mar va a retroceder
120 metros de profundidad. Resulta justamente que en esta zona, jovencitos, en esta zona, vamos a marcarla por acá, en ese estrecho de Bering, jovencitos, listo. El mar, o sea, desde la superficie hasta el fondo marino, son solamente ¿cuánto? 50 metros, ¿ya? 50 metros de profundidad, ¿listo? O sea, aquí, ojo, en ese mar actualmente, el día de hoy, hay 50 metros de profundidad. Listo. Oiga, pero si el mar se reduce, o en todo caso se retrae 120 metros, ¿qué va a pasar? ¿Va a seguir existiendo el mar de Bering? No. No, No, no. ¿Correcto? ¿Qué pasó? Se va a formar un puente de tierra. A ver, mira la otra figurita que está al ladito. Se formó, recuerda, un puente de tierra. Ese puente de tierra le vamos a dar un nombre. ¿Cómo se llama, Juancitos? Beringia. ¿Ya? Beringia. Y entonces, jovencitos, gracias a este fenómeno de la eustasia glacial, el hombre asiático tuvo la facilidad para poder llegar hacia América. Ahora la pregunta que viene es la siguiente. ¿Por qué vino a América? ¿Sí? Quiso venir a comprar a Nueva York, a Miami, quiso conocer el Perú, comer su cevichito, quiso conocer las ruinas mayas. ¿Cuál fue su intención de llegar a América? A ver, dime. Buscar alimentos. Eso. Ajá, vino justamente a Para buscar buscar la India. alimento, a buscar alimento, a buscar alimento. Recuerda, ¿cuál era la principal actividad con la cual conseguía su alimento? Casa, la La casa. casa. La Sobre casa. todo la caza. ¿Qué resulta, jovencitos? Que en esa época, cuando todavía existía esta última glaciación, prácticamente el puente de tierra también facilitaba, jovencitos, el cruce, la migración de los animales. ¿Ya? O sea, los animales en manadas cruzaban prácticamente de Asia a América. Entonces el hombre estaba detrás de estas manadas, justamente ¿para qué? Para poder justamente capturarlos, ¿no? Cazarlos y poder comer su carne. Esa es la prueba climática, jovencitos. La glaciación, ¿sí? La glaciación de Wisconsin, que formó un puente de tierra. ¿Cómo se llamó el puente de tierra? Beringia. Perfecto, Beringia. muy Beringia. bien. Recuerda, para que se haya formado ese puente de tierra, Beringia, recuerda, tuvo que haber pasado un fenómeno. ¿Cómo se llamó el fenómeno? Eustasia glacial. Eustasia La glacial. eustasia glacial. Eustasia Perfecto. glacial. Muy bien, jovencitos. Excelente, excelente, excelente. Me gusta su participación, chicos. Ya está. A ver, vamos a ver otra cosita más. Vamos a presentar pruebas, otro tipo de pruebas. Las pruebas antroposomáticas. Pruebas antroposomáticas. Muy bien. Mira, acá tienes entonces una fotito que he podido reunir. ¿Listo? La chica es de raza mongólica. El muchacho es un aborigen norteamericano. ¿Hay muchas diferencias? Vean ustedes. No. No. No, pues No. No hay muchas diferencias, ¿no? Entonces, justamente Alex Arolca se basó en esto y dijo lo siguiente. A ver, ¿qué características físicas son prácticamente parecidas entre el aborigen americano y el aborigen asiático? Por ejemplo, primera situación, cabello. ¿Cómo es tu cabello? ¿Cómo es tu cabello? Tienes el Lacio. cabello lacio, Trenzas. ¿correcto? Sí, tienes el Lacio. cabello lacio, tienes el cabello lacio. Pero bueno, hay un nombre científico, ¿no? Para los que tienen el cabello lacio, se le conoce como el nombre, el cabello lisótrico. Cabello lisótrico. ¿Listo? ¿O tienes enruladito? ¿Tienes enruladito? No, ¿no? O sí, depende de dónde también, ¿no? Ya. Primera situación. Segunda situación. Segunda situación. Color de piel, cobrizo. Color de piel, cobrizo. ¿Listo? Número 2. Número 3, pómulos. ¿Qué pasa con los pómulos? A ver, fíjate en los pómulos. Ya, fíjate en los pómulos. Listo. ¿Cómo son los pómulos? Salientes. ¿Sí? Salientes. Pómulos salientes. Listo. Dientes. Dientes. ¿Qué forma son sus dientes? Tiene formas, dice, los dientes delanteros parecen una pala. ¿Ah? Los dientes delanteros parecen una pala. ¿Listo? Ahora, hay otra prueba más. Son chatos. 1,65 m. 1,65 m. ¿Ya? Otra situación, pues, también, no sé, esto es mucho más notorio, de repente ustedes lo han visto, si es que tienen un hermanito, qué sé yo, un primito, un sobrinito que tiene de repente un añito. A ver, vele lo que tiene por encima del potito. ¿Ya? Al finalizar la espalda, ¿no? Y el inicio del potito, vas a encontrar una mancha verdosa. Y resulta que asiáticos y americanos tienen esa mancha verdosa.
¿Listo? Muy bien. ¿Cómo se llama esa mancha verdosa? Tiene un nombre. Se le conoce como la mancha mongólica. Mancha mongólica. Mancha mongólica. Claro, el día de hoy, ojo, si tú te revisas el día de hoy, primero si alcanzas a verte, no lo tienes, pues. Ya lo has perdido. ¿Ya? Pero de niño tenías esa mancha mongólica. Pruebas lingüísticas y culturales. ¿Qué resulta, jovencitos? Que tanto pobladores asiáticos como americanos tenían prácticamente lenguas polisintéticas aglutinantes. ¿Ya? Lenguas polisintéticas y aglutinantes. ¿Listo? O sea, que tienen, digamos, unas lenguas que más o menos tienen la misma pronunciación. A eso se refiere. Y claro, algunas muestras culturales. Muy bien. Se le hace la crítica, ¿ya? Se le hace la crítica al señor Alex Sarlica y vamos a ver lo siguiente. Primero, la arqueología nos está diciendo lo siguiente, que se han encontrado puntas, ¿ya? Puntas de flecha mucho más antiguas que lo que había propuesto el señor Alex Sarlica. Bien, recuerda que el señor Alex Sarlica dijo lo siguiente, ¿no? Dijo pues que el poblamiento de estos pobladores asiáticos sobre América ocurrió entre 12.000 a 10.000 años atrás. Bien, pero ¿qué resulta? Que las pruebas nos muestran los más antiguos hasta 40.000 a 50.000 años. ¿Ya? Vamos a corregir ahí un pequeño detallito ahí. 50.000 a 40.000 años. Ah, listo. Entonces, bien, si vamos a encontrar, jovencitos, repito, herramientas líticas de 50.000, 40.000 años, lo único que estamos haciendo simplemente es reforzar la teoría inmigracionista asiática. Porque resulta que las pruebas más antiguas están justamente en América del Norte. Bien, número 1. Número 2, me voy por el tipo de sangre. ¿Qué resulta? Que el día de hoy, si yo analizo, por ejemplo, el tipo de sangre del poblador aborigen americano, resulta que tiene la sangre universal, la O. ¿Ya? La O es universal. Pero ¿qué resulta? Que el poblador asiático, el día de hoy, ¿sabes qué tiene? Tiene la sangre AB. Ah, ya, oiga, entonces, ¿qué diferencia hay? ¿Ah? Pero hay otro detalle, jovencitos, ¿ya? En este caso, las pruebas, se han hecho pruebas de ADN y resulta que en varios grupos, varios, no todos, varios grupos aborígenes tienen prácticamente una cercanía con los pobladores asiáticos, sobre todo no de la Mongolia, sino de Siberia. ¿Ya? De la Siberia. Entonces, esas pruebas genéticas prácticamente van a reforzar la teoría inmigracionista asiática. Oiga, pero hay otros grupos que no tienen, como ejemplo te dije, el tipo de sangre. Entonces, ¿qué quiere decir, jovencitos? Que los hombres americanos no solamente vinieron por Asia, sino también tomaron otras rutas que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Oiga, con todo lo que hemos presentado, jovencitos, entonces vamos a decir lo siguiente. ¿Cuál es la teoría más aceptada de todas con respecto al poblamiento americano? Tu respuesta, ¿cuál debe ser? La teoría inmigracionista asiática. ¿Quién la propuso? Alex Sarlica. Alex Sarlica. Recuerda, ¿qué tipo de pruebas geográficas nos presenta? La cercanía que existe entre el hombre asiático y americano. la cercanía que existe, pruebas geográficas. Pruebas geográficas, ¿qué cercanía existe? América y Asia. Entre América y Asia. Sí, recuerda, la zona de Kamchatka, la península de Kamchatka y lo que es Alaska. Muy bien, listo. Recuerda, pruebas climáticas. ¿Qué pruebas climáticas nos presenta? Una glaciación. ¿Cómo se llama la última glaciación? La Wisconsin. Wisconsin, correcto. Y con la glaciación de Wisconsin, jovencitos, ¿qué pasó? Se presentó un fenómeno a nivel mundial. ¿Cómo se llamó? Eutanasia glacial. Glaciación. Eustasia glacial. Eustasia glacial. Y esa eustasia glacial, recuerda, permitió la formación de un puente. ¿Cómo se llama ese puente? Beringia. 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 Perfecto, muy bien. Ahora, ojo, vamos a reforzar el aspecto geográfico, ¿ya? Bien, resulta, jovencitos, que un seguidor de la teoría asiática llamado Imbeyoni, José Imbeyoni, bien, nos va a presentar dos pruebas más, ¿ya? Dos pruebas más. ¿Cuáles son las pruebas? Déjame mostrarte un mapa un poquito más decente. A ver, acá tenemos este mapita. Ya está. Muy bien, acá tenemos este mapita que está mejor.
Muy bien, vamos a ver. Mira, nos vamos a concentrar. Vas a ver el número 2, hay una flechita número 2, ¿sí? Listo. ¿Sabes qué es eso, jovencitos? Esa es una isla, o mejor dicho, son un rosario de islas. Ya, un rosario de islas. ¿Cómo se les conoce? Se les conoce como las Islas Aleutianas. Recuerda, Islas Aleutianas. Entonces, en época de glaciación, ¿ya? ¿Qué pasó? Recuerda que el mar se redujo 120 metros y entonces estos hombres probablemente tuvieron la facilidad justamente de ir de isla en isla, ¿bien? Y de esa manera llegaron hacia América. Bueno, la prueba número 2. Imbelloni nos presenta la prueba número 3. ¿Cuál? Esa flecha que ustedes ven, jovencitos, que nace prácticamente en lo que es Japón, ¿ya? Es una corriente marítima llamada Kuroshiwo. ¿Ya? Recuerda, Kuroshiwo. Listo, ¿qué pasa? ¿Qué tal de repente, qué sé yo, se te ocurrió irte de paseo, estás con tu barquito, con tu lanchita, con tu yatecito, se te malogró prácticamente la máquina, ¿ya? Oiga, si tú te dejas llevar por esta corriente, ¿bien? ¿Sabes dónde vas a terminar? Vas a terminar en las costas de Norteamérica o en las costas de Canadá. Esa corriente te va a jalar. ¿Cómo se llama esa corriente? ¿Cómo se llama la corriente, chicos? Kuroshiwo. Kuroshiwo, ¿ya? ¿Qué significa Kuroshiwo? Significa Río Negro. Río Negro. Entonces, estas pruebas que presenta Imbelloni simplemente refuerzan la teoría asiática. Muy bien. Listo. Vamos entonces de la teoría asiática y vamos a mostrar ahora, jovencitos. Ya, bueno. ¿Te acuerdas cuando de repente en la división de la historia que hicimos mostramos, por ejemplo, qué tipo de animales habían en esta época de la glaciación? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llamaban? ¿Tenían un nombre? Megafauna. Correcto. Megafauna. ¿No? ¿Cuáles serían las especies más conocidas de la megafauna? El mamut lanudo, los mastodontes, ¿cómo se llama? El tigre dientes de sable. Está también, jovencitos, está el megaterio. ¿Qué era el megaterio? El megaterio era un oso de 3 metros de alto, un gliptodonte que parecía una tortuga de prácticamente medio metro de alto. El hipidión, los caballos americanos. Ojo, jovencitos, el caballo no es exclusivamente africano, por si acaso, o mediterráneo. También hubo una especie de caballo aquí en América, pero lamentablemente, jovencitos, hace 10.000 años, ¿qué pasó? Se acabó la última glaciación, empezó la época de calor, ¿bien? Y entonces el clima afectó a estas especies. Y a eso tienes que agregarle, ¿por qué desaparecieron estas especies? Por la acción del hombre. ¿Ya? Por la acción del hombre. ¿Qué hizo el hombre? Los cazaba, pues, ¿ya? Los cazaba. Y no medía, pues, las consecuencias. Ojo, vino una pregunta en este último examen de ingreso, para el examen de biomédicas. Bien, decías justamente cuál era la consecuencia de la economía parasitaria. Recuerda que en ese tiempo el hombre, pues, no producía alimentos. Lo único que hacía era cazar, recolectar, ¿ya? Entonces, al cazar, no medía, pues, las consecuencias de matar los animalitos y terminó prácticamente extinguiendo a muchos animales hace más de 10.000 años. Bien, listo. Vamos ahora por la segunda teoría. La segunda teoría nos la propone el antropólogo francés Paul Rivet. Bien, y su teoría es polirracial oceánica. Polirracial. Si es polirracial, entonces, jovencitos, ¿qué quiere decir? ¿Una raza o varias razas? Varias razas. Varias razas. Entonces aquí nos vamos a ponerlo de esta manera, jovencitos. Bien, según Paul Rivet, de Oceanía salieron 2 grupos. Melanesios, polinesios. Melanesios, polinesios. Melanesios, jovencitos. A ver, vamos a recordarnos, de repente has escuchado este nombre, probablemente en biología lo has escuchado. Melanodermos. Melanodermos. ¿A qué se refiere con melanodermos? Piel negra. Correcto, piel negra, piel negra. Entonces, oiga, ¿y qué resulta? Que los de piel negra, ya, que eran expertos navegantes, ¿llegaron a dónde? Llegaron a la América Central. Llegaron a la América Central. En cambio, los de origen polinésico que tenían pues una piel pues no negra, ya, digamos un poquito cobriza, bien, llegaron a la Tierra del Fuego. ¿Qué es la Tierra del Fuego? El extremo sur de América. ¿Ya? El extremo sur de América. Muy bien. Oiga, ¿cómo hicieron para poder llegar tanto a América Central como Tierra del Fuego? Bueno,
Entonces aquí vamos a ver, jovencitos, ¿qué cosa? Vamos a ver, que eran, dice, expertos navegantes. Expertos navegantes. Expertos navegantes, jovencitos, ¿de qué? En piraguas de Balancín. ¿Ya? Piraguas de Balancín. Que imagínate una lancha, ¿ya? Con dos palos a los dos extremos. ¿Para qué se usan esos palitos, esos troncos? Para evitar, pues, que te vayas a un costado, un lado. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver entonces lo siguiente en el mapa. ¿Qué pasó? Como eran expertos navegantes, dice, los de la Melanesia, conocidos, bien, ¿qué pasó? Ellos eran expertos navegantes y aprovechando, dice, la corriente norecuatorial del Pacífico, lograron llegar hacia América Central. ¿Qué pruebas nos presenta? ¿Qué pruebas nos presenta, jovencitos, el señor Paul Rivet con respecto a los melanesios? Primera situación, jovencitos, dice, en América del Sur, hay una raza que más o menos se parece a la raza negra, una raza aborigen, ¿ya? ¿Y cómo se llaman estos, jovencitos? Estos hombres, esta raza aborigen que se parece justamente a los hombres de Melanesia. Mira, es casi parecidos, ¿verdad? Oiga, ¿cómo se llaman? Se llaman los hombres de la cultura Lagoa Santa. Recuerda, hombres de Lagoa Santa. Número 1, primera prueba. Segunda prueba, cocoteros, ¿ya? La misma especie de cocoteros que hay, por ejemplo, en América Central y en algunos bosques de América del Sur, también existe en Oceanía. Número 3, es una crónica española. Cuando los españoles lograron asentarse en lo que es América Central, entonces recuerda que los españoles estaban pues en plan de conquista y encontraron a ciertos caciques. Cacique era el jefe de una tribu. Bien, que estos caciques tenían, por ejemplo, esclavos negros. Entonces los españoles se sorprenden, porque los esclavos negros que ellos conocen eran pues del África, ¿ya? Y resulta que estos negros, bueno, no son tan parecidos que digamos, ¿no? Y les preguntan, oiga, ¿de dónde sacó estos negros? Y los caciques les dicen que no sabían de dónde habían venido y que simplemente los habían recibido como parte de una herencia. ¿Listo? Muy bien. Es en el caso de los polinesios, perdón, de los melanesios. Vamos ahora con los polinesios. ¿Qué pasó? Los polinesios eran expertos también navegantes, pero ¿a dónde llegaron? Llegaron prácticamente a América del Sur, ¿ya? América del Sur. ¿Y cuáles son las pruebas que presenta? Son pruebas culturales, por ejemplo. Mismo tipo de sangre. La O universal, mismo tipo de sangre. Pruebas culturales, la cerbatana, por ejemplo. La porra, ¿no? La porra. Ojo, el mismo culto al dios Contiki. El mismo dios Contiki, o sea, a Huiracocha. Y qué raro, pues, que ¿cómo se llama? Estos hombres de Polinesia estén adorando, pues, a ese dios Huiracocha, por ejemplo, ¿no? Ya, y resulta entonces que podemos mencionar lo siguiente. Thor Heyerdahl, jovencitos, un noruego, quiso probar algo que se había leído en las crónicas. ¿Ya? ¿Qué había pasado, entonces? Que en las crónicas relatan, por ejemplo, que el segundo gobernante del imperio del Tahuantinsuyo, ¿cómo se llama? Se llama Tupac Inca Yupanqui. Acuérdate, Tupac Inca Yupanqui. Tupac Inca Yupanqui. Y resulta que este señor, bueno, el segundo gobernante del imperio, se le llama también el Inca Navegante. ¿Por qué, jovencitos? Porque se dice, pues, que logró llegar a las islas polinesias, ausentándose prácticamente un par de años del imperio. ¿Bien? Oiga, y esto lo comprobó un profesor sanmarquino, ¿no? Un tipo se fue, dice, a esa isla de paseo y resulta pues que hay apellidos quechuas en esa isla, la isla de Mangaregua, por ejemplo. Apellidos quechuas. Bien, ¿qué más? Hay construcciones incas y el tipo dice que tomó sus fotos, ¿no? Bien bonito las construcciones, ¿no? Mismos Machu Picchu, ¿ya? De ese estilo. Entonces las lleva, lo reúne a los profesores de la San Marcos, sobre todo los de sociales, ¿listo? Les muestra las fotos y les dice, ¿a qué cultura pertenecen? Y claro, uno de frente ve las fotitos y dice, sí, esto es Inca. Ya, muy bien, sí. Oye, ¿qué? ¿Se ha descubierto una nueva ciudadela? Sí, pero no en América, sino en Polinesia. Carambas. Entonces Thor Heyerdahl comprobó que el viaje de Tupac Inca Yupanqui era cierto. Probablemente por ahí, jovencitos, bien, y se estableció pues el culto al dios Huiracocha. Bien, listo. Ahora, vamos ahora. Acá está lo que te dije.
En 1947. En este tiempo, ¿quién estaba gobernando el Perú, jovencito? Estaba gobernando el presidente arequipeño que estableció las 200 millas. ¿Cómo se llama? José Luis Bustamante Rivero. Correcto, muy bien. ¿Sí? José Luis Bustamante Rivero. Entonces, aquí está justamente la expedición del noruego Thor Heyerdahl con sus compañeros, con justamente la balsa que tenía solamente elementos naturales, ¿ah? ¿Ya? Esa era la intención, demostrar pues que lo que había hecho, ¿cómo se llama? Tupac Yupanqui era cierto. Y repito, sí, ¿sí? Se encontró, jovencitos, se estableció pues que Tupac Yupanqui sí había logrado. Ahora, cuando el tipo quiso regresar, ¿ya? Cuando el tipo quiso regresar, jovencitos, ¿qué pasó? La misma corriente lo va a llevar ¿hacia dónde? Lo va a llevar hacia América Central, lo cual también reafirma que lo que dijo Paul Rivet era cierto. Bien, y Paul Rivet simplemente estaba demostrando que lo que había dicho Alex Ártica no era la única opción, había otra opción, bien, para poder llegar justamente hacia América. Muy bien, vamos ahora con la teoría australiana. ¿Quién propuso la teoría australiana? La propuso, jovencitos, Méndez Correa, ¿ya? Méndez Correa. ¿Qué es lo que propuso? Dijo lo siguiente, ¿no? Que el origen del hombre americano es de Australia. Pero en ese camino hacia América del Sur va a hacer unas escalas, ¿no? Isla de Tasmania, Islas Auckland, las Islas Macquarie y luego la Antártida. Oye, entonces uno se pregunta, pues, oye, la Antártida, uno sabe prácticamente por cultura general que la Antártida está cubierta totalmente de hielo, ¿no? Nieve y hielo. Pero ¿qué dijo el señor Méndez Correa? Dijo, estos hombres australianos llegaron a la Antártida hace unos 10.000 años cuando existía el Optimum Climaticum. Repito, Optimum Climaticum, clima óptimo. De esa manera, la Antártida va a servir de puente para que estos hombres lograran llegar a la parte del extremo sur de América, ¿ya? Extremo sur de América. Bien, a lo que conocemos pues el día de hoy como la Patagonia, ¿no? La Tierra del Fuego. A propósito, ¿quién le puso el nombre de Tierra del Fuego? Te vas a recordar del primer viaje de circunnavegación de Magallanes. Recuerda que Magallanes quiso demostrar pues que lo que había dicho Colón era cierto, o sea, quiso demostrar que la Tierra era redonda, que viajando justamente por el mar podíamos hacer pues, ¿no? Saber la circunferencia de la Tierra. Cuando pasó justamente por ese extremo del Océano Atlántico al Océano Pacífico, en la noche, dice, los indígenas tenían la costumbre de prender pues muchas hogueras. Es por eso que le llamó la Tierra del Fuego, ¿ya? Bueno, ¿qué pruebas nos presenta? Nos presenta Méndez Correa. Por ejemplo, dice, el hombre de Australia y el hombre de Sudamérica soportan el frío, ¿ya? Soportan el frío. Fuera de eso de que soportan el frío, tienen la costumbre de usar pieles de animales, número 1. Número 2, tienen ciertos patrones de pintarse el cuerpo. Los que ustedes aquí ven como amarillito mostaza son australianos. La otra fotito que está en blanco y negro, bien, son justamente de las tribus que existen en la Tierra del Fuego. Entonces, ya tienen la costumbre de pintarse el cuerpo, por ejemplo. Ya, bien, número 1. Número 2, ¿cómo se llama ese aparatito que está entre las manos? Boomerang. Boomerang. Correcto. El uso del boomerang. Entonces, los australianos utilizan el boomerang. Bien, los indígenas americanos del sur de lo que es Tierra del Fuego utilizan también el boomerang. Otra costumbre parecida, bien, lo que se conoce las cabañas tipo colmena. Las hay, el mismo modelo en Australia como también en el extremo sur de América. Ahora, ¿qué es lo único que se le critica al señor Méndez Correa? Lo siguiente, un grupo de científicos se fueron pues hacia la Antártida e hicieron perforaciones y lograron sacar, jovencitos, hielos de 1 millón de años de antigüedad. Los llevaron a un laboratorio científico, analizaron los elementos traza. ¿Qué son los elementos traza? Resulta que son, por ejemplo, el polen,
es el de repente si es que hay una explosión volcánica, azufre, por ejemplo, carbón. Y resulta que por el mismo movimiento de la Tierra, todos esos elementos que están en nuestra atmósfera terminan prácticamente en los polos, atrapados en los hielos. Entonces es prácticamente como una especie de biblioteca, ¿ya? Estos hielos tanto del polo norte como del polo sur. Bien, como te dije, entonces van a hacer perforaciones, sacaron hielos de 1 millón de años de antigüedad, los llevaron al laboratorio y empiezan pues a verificar. ¿Y qué resulta? Las pruebas científicas demuestran que la Antártida nunca, bueno, desde hace más o menos 1 millón de años, no ha tenido óptimum climaticum. ¿Ya? No ha tenido óptimum climaticum. O sea que está cubierta prácticamente de hielo, más o menos desde hace 1 millón de años. Oiga, entonces, un alumno de Méndez Correa, que se llama George Montandon, dijo lo siguiente. Bien, reformulando justamente la teoría de su maestro, no va a tomar esta ruta. Ya, vamos a poner una flechita por acá. Sino que va a utilizar esta ruta. Sale por acá de Australia, ¿correcto? Sale de Australia y logra llegar, jovencitos, la isla que pudo ser nuestra, la isla de Pascua. Y de la isla de Pascua, listo, hacia el sur de América. ¿Listo, jovencitos? Muy bien. Esas son las principales teorías, jovencitos, del poblamiento americano. Muy bien. Oiga, tenemos que hacer otra situación más por acá. ¿Nos alcanza el tiempo, chicos? ¿Nos alcanza el tiempo? Sí, profe. Bueno. ¿Sí? ¿Nos alcanza el tiempo? ¿Hasta qué hora termina nuestra clase? 6. A las 6. Hasta las 6. Ya, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Ya, vamos a aprovechar entonces para hacer algo más, jovencitos. Un ratito, a ver dónde está. Ya, aquí está. Ojo, la clase pasada ya trabajamos la parte de las periodificaciones, ¿ah? Bien, hemos trabajado con estas periodificaciones y lo dejamos aquí en el Perú prehispánico en el punto de vista de Luis Guillermo Lumbreras. Ojo, jovencitos, tengan mucho cuidado. Ya son 2 veces que han hecho preguntas sobre la periodificación del Perú prehispánico. Bien, listo. ¿Te acuerdas de estos animalitos? ¿Cómo se llamaban, jovencitos? Megafauna. Megafauna, ¿correcto? Ya está, muy bien. Muy bien. ¿Cuáles son las 2 razones por las cuales desaparecieron la megafauna? ¿Cuáles son las 2 razones por las cuales desapareció la megafauna? La casa. Y aparte, y porque comenzó la temporada de calor. Correcto. Finalizó, te recuerdo entonces, la última glaciación. Perfecto, muy bien, listo. Otra cosa que debemos saber, jovencitos, es, por ejemplo, teorías sobre el origen de la cultura peruana. ¿Ya? Muy bien. Vamos a tomar en cuenta solamente 4, que son de repente las más importantes, ¿no? Y aparte también son las más vistosas. Vamos a lo siguiente. Teoría inmigracionista. ¿Te recuerdas qué era la teoría inmigracionista? La palabra inmigracionista. ¿Qué quería decir? de otros lugares. Ajá. Exterior. Que venía de afuera. Bueno, como estamos hablando del origen de la cultura peruana, entonces aquí vamos a mencionar a Max Zule. ¿Ya? Max Zule. Max Zule, jovencitos, ¿qué dijo, jovencitos? Muy bien, que el origen de la cultura peruana, pues, no era propio, no era, pues, de este lugar, ¿ya? Que él, según él, creía, pues, que esta cultura del Perú provenía ¿de dónde? De la cultura maya y de la cultura azteca, ¿ya? ¿Y en qué se basó? En lo parecido que podrían ser, por ejemplo, ciertos elementos culturales de la cultura nazca y de la cultura chimú, ¿ya? Entonces, en su momento, recuerda que estamos hablando de inicios del siglo XX, Max Zule le llamó, pues, proto-nazca y proto-chimú. Y entonces, este señor dijo, ya, pues, ¿no? Entonces, la cultura peruana vino de afuera, se asentó en la costa, en 2 lugares, ¿no? En Ica y en La Libertad. Y de ahí prácticamente se sube a la sierra y se forma la cultura en el Perú. Porque dice que hay similitudes, pues, ¿no? Ya está. Primera situación. Segunda situación, segunda propuesta. Lo hace el peruano Julio Cetello. Él propone un origen autoctonista. Y cuando dice autoctonista es porque la cultura peruana vino de afuera o es propia de esta tierra. Propia de esta tierra. ¿Correcto? Correcto, muy bien. Entonces acá Julio Cetello dijo lo siguiente. La cultura chavín es propia del Perú.
Nació en la selva amazónica, pero se asentó en los Andes y de ahí bajó a la costa. Bien, la cultura peruana es autóctona. La tercera, origen alóctono, o la teoría aloctonista, Federico Kaufmann-Doig. Muy bien, ¿qué dijo lo siguiente, jovencito? Se basó en un elemento cultural que había logrado hacer la cultura Valdivia. ¿Qué hizo la cultura Valdivia? La primera cerámica de Sudamérica, o sea, mucho antes que en el Perú, bien, que está en el Ecuador, y que del Ecuador vino prácticamente hacia el territorio peruano y que se fusionó, ¿no? Y como se va a fusionar, prácticamente, jovencito, se formó la cultura. Bien, siguiente situación. La de origen hologenista, Luis Guillermo Lumbreras. Hace un momento, bueno, la clase para la semana pasada presentamos la división de la historia de Luis Guillermo Lumbreras. Él también, ojo, como arqueólogo, propone pues un origen hologenista, en donde dice pues que los factores internos sumados a los factores externos, prácticamente en ese proceso de cambio, una síntesis de elementos que lograron prácticamente la aparición de la cultura peruana. Pero vamos al asunto más importante, jovencitos. Profesor, su micro. A ver, chicos. Bueno, ya son las 6. Vamos a hacer lo siguiente, cositos. A ver, vamos a terminar esto y por favor no me apaguen el micro. Ya no sé quién ha metido la mano por ahí. Bien, les estaba preguntando, jovencitos, ¿quién tendría la razón? O si de repente tienes una observación más por ahí por hacer para poder realmente verificar si lo que nos dijeron justamente sobre el origen de la cultura peruana era cierto. ¿Qué dices tú? ¿Qué dices? ¿Podría ser la hologenista? A ver, ¿la teoría hologenista? Podría ser porque, bueno, también hay factores internos y externos que han podido afectar para que se forme en sí la comunidad humana, pero a la vez también podría ser la autoctonista. De las otras dos no estoy tan segura. A ver, vamos a hacerlo fácil. Digo que es A ver, autoctonista. ¿qué dice, señorita? A ver, quiero escuchar a la señorita, dígame. Dígame. No lo escuché muy bien. ¿No? ¿Nada todavía? A ver, vamos a hacerlo de esta manera, jovencitos. Muy bien, chicos. Ninguno, inclusive Julio Cetello, ¿ya? Ninguno, ni Kaufmann-Doig, ni Luis Guillermo Lumbreras, tomaron en cuenta la llegada de los primeros pobladores. ¿Ya? Los primeros pobladores llegaron hace 20.000 años atrás. 20.000 años atrás. ¿Correcto? ¿De quién estamos hablando? Recuerda, creo que ya la semana pasada hemos hecho esta partecita, cuentos. Los pobladores cazadores, los horticultores y los sedentarios. Bien, ninguno de ellos lo toma en cuenta. Entonces, los jovencitos, pero ojo, si toma en cuenta la llegada de los primeros pobladores hace más de 20.000 años, entonces la pregunta, jovencitos, es la siguiente. ¿Ya? El origen de la cultura peruana, jovencitos, ¿sí? Ahora de repente con este refuerzo que hemos hecho. Es más, te voy a decir otra cosa. ¿Te acuerdas de Caral? ¿Te acuerdas de Caral? Sí. ¿Qué es Caral? Una cultura. Una ciudad de la antigua. La civilización más antigua. ¿De dónde? La más antigua de América, ubicada en el Valle de Supe. Ah, muy bien. Si decimos entonces, jovencitos, que si tomamos en cuenta Caral como la primera civilización de América, o sea, una de las más antiguas del mundo, recuerden que es una de las 3 más antiguas del mundo, oiga, prácticamente, jovencitos, ¿a quién le daría la razón? ¿A quién le daría la razón? Julio Cetello. Correcto. Le daría la razón probablemente a Julio Cetello o de repente a Luis Guillermo Lumbreras. Los demás descartados. Pero ojo, ¿en qué se equivocaron? En que Julio Cetello dijo Chavín. Pero no, la cultura más antigua en el Perú y en América es Caral. Entonces la cultura se creó aquí. ¿Qué pasó, jovencitos? Fácil. Dice, cuando estos hombres llegaron a cruzar América, ¿no? Por diferentes rutas, recuerda, jovencitos, listo.
tenían ya un bagaje cultural, o sea, tenían costumbres, creencias, ¿no? Ya se estaba formando esto. Pero llegan al Perú y ven, recuerda que el Perú tiene diferentes pisos ecológicos, ¿no? Con diferentes climas, flora, fauna. ¿Qué tuvieron que hacer? Tuvieron que desaprender lo que ya traían y aprender. Y lo bonito, jovencitos, es que el hombre peruano fue muy listo, fue muy hábil, muy inteligente. Claro, también esto le costó un gran trabajo, ¿bien? De poder crear cultura aquí en el Perú. La cultura peruana es propia, es original, no viene de afuera. La hemos creado nosotros, nuestros antepasados la han creado. Y eso es justamente una de las fortalezas del hombre peruano. Tiene una larguísima tradición de hace 20.000 años. Bien, jovencitos, ahí lo vamos a dejar el día de hoy. ¿Ya? Muy bien, jovencitos, nos hemos pasado unos minutitos, de repente hemos recuperado los minutos que se han demorado para entrar. ¿Ya? Por favor, al profesor que viene, creo que están ahorita en recreo, me parece, ¿o no? Sí, desde las 6:10.